Hola, bienvenidos a una edición especial de Informe Central. En este caso, abordaremos exclusivamente la preocupación planteada por el PIT-CNT por lo que se entiende es una abusiva utilización del decreto de esencialidad por parte del Gobierno. Esto motivó incluso la realización de un nuevo paro general parcial el pasado 23 de agosto, entre las 9 y las 13 horas, con un acto frente al Ministerio de Trabajo que fue acompañado por miles de trabajadores. A partir de esta situación, la Central Obrera plantea su preocupación porque considera que se están limitando libertades constitucionales como el derecho de huelga. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, adelantó que la Central Obrera buscará entrevistarse con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para tratar de encontrar alguna formulación que permita salir de esta situación que se ha planteado con respecto a los decretos de esencialidad. El movimiento sindical es consciente que hay servicios que son esenciales. Por algo, cuando hay paro de 24 horas, la gente puede prender la luz y que haya luz. Por algo puede ir a una urgencia, una emergencia. Por algo puede usar el servicio de agua. Es decir, sabe que hay que proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Y lo hace responsablemente de su propio origen. Ahora, eso no se puede confundir con que el servicio esencial se utilice para limitar el derecho a huelga. Cuando se decreta esencialidad hay que decir cuáles son los servicios esenciales, acordar con el sindicato cuál es la dotación mínima de trabajadores y procurar que eso se haga de la mejor forma posible. Cuando se hace un decreto que es abarcativo de todos los sectores de actividad de la misma institución, en este caso de ACE, se está violentando la libertad sindical, se está violentando el derecho de huelga, se está violentando la posibilidad de que el trabajador lleve adelante sus medidas. Entonces es un abuso. La decisión del gobierno en esta oportunidad es un abuso. Y vamos a procurar conversar con el presidente Tabaré Vázquez, que sabemos es sensible con el tema de la salud y cómo se desarrollan los conflictos de la salud, con el ministro de Trabajo, a ver si se puede encontrar alguna formulación que resuelva este tema de una vez por todas. En este periodo ya se llevan declaradas varias esencialidades, algunas incluso antes de que empezara el conflicto, de forma tal que un instrumento que tiene determinada forma de usarse, para usarlo bien, se está usando de una manera desproporcionada y que le hace mal al movimiento sindical. Los trabajadores de la salud pública insisten en que no correspondía aplicarles el decreto de esencialidad porque nunca estuvo en riesgo la asistencia a nivel de los centros públicos de salud. Incluso destacan que hubo más funcionarios trabajando que en los horarios normales porque hubo muchos compañeros que fueron a apoyar a quienes estaban de paro. Escuchamos al presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira. La esencialidad que decreta el gobierno uruguayo a los trabajadores de ACE es una equivocación en la cual los trabajadores nos autorregulamos. La Federación tiene más de 75 años de historia y en todas las huelgas, paros o ocupaciones que se ha realizado, las áreas esenciales quedan siempre cubiertas y hasta mejor atendidas por el apoyo de trabajadores que hay de otros centros. El decreto que aplica el gobierno es para cortar el derecho de huelga de los trabajadores, en el cual veníamos en un conflicto por esta rendición de cuentas que en el cual venía a gasto cero. La esencialidad es por la falta de diálogo que tiene el gobierno y en vez de sentarse a negociar y buscar las soluciones, prefiere el camino de aplicar la esencialidad para cortar todo derecho de huelga de los trabajadores de ACE. Los docentes de educación inicial y primaria recordaron que cuando se les aplicó el decreto de esencialidad en 2015, estaban en plena etapa de negociación con las autoridades de la educación. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira, consideró que esa decisión fue abusiva e inoportuna. Para nosotros, la educación pública uruguaya, el hecho de haber sido declarados esenciales en el año 2015 marcó un antes y un después. Un antes en lo que tiene que ver con la negociación colectiva y la fuerza de los sindicatos con el conjunto de la sociedad en contra de una declaración abusiva, inoportuna, donde recién habíamos comenzado a negociar, hizo que, al contrario de lo que se presuponía, hizo que cada vez estuviéramos más fuertes, más unidos en contra de lo que no debiera suceder, y es declarar esenciales a los servicios que no lo son, y entre ellos la educación pública. Ese hito histórico quedó marcado en nuestro país, en la historia de la educación pública, con esto de que somos esenciales adentro de las escuelas, nosotros desde el trabajo comunitario.
tanto maestros como profesores, como funcionarios de la educación, marcamos nosotras nuestra esencialidad con el compromiso diario desde dentro de las instituciones. No precisamos que nadie nos venga a declarar esenciales cuando realmente no lo somos en el sentido estricto. La Federación ANCAP, que también sufrió este tipo de situaciones, considera que el gobierno está aplicando este mecanismo como una especie de gimnasia permanente contra los trabajadores del Estado. Escuchamos a Edwin Villero, secretario general de la Federación ANCAP. Bueno, hoy nuestro movimiento sindical y en particular nuestra Federación ANCAP está movilizada en rechazo al decreto de esencialidad aplicado por parte del Poder Ejecutivo. Los trabajadores debemos analizar cuál fue la génesis de este decreto de esencialidad, cuándo fue creado, en la época más oscura de nuestro Uruguay, y que hoy este Poder Ejecutivo lo aplica prácticamente en una gimnasia permanente contra los trabajadores públicos para limitar su derecho de huelga. Los trabajadores ANCAP sufrimos la arremetida del decreto de esencialidad luego de haber acordado con el Poder Ejecutivo lo que fueron las guardias para mitigar todo lo que tenía que ver con la distribución de combustible. Creemos y estamos convencidos que los trabajadores públicos en particular defendemos mayores y mejores servicios de calidad, defendemos nuestras empresas públicas, lo esencial debe ser mayor y mejor negociación colectiva, lo esencial debe pasar por mayor inversión de las empresas del Estado y lo esencial, en particular, en esta etapa, debe ser de avanzar para no retroceder. Otro sindicato que fue afectado por la declaración de esencialidad fue la Unión Ferroviaria, y sus trabajadores también destacan que implicó una limitación al derecho de huelga. Escuchamos al dirigente de la Unión Ferroviaria, Giorgi Martínez. A nosotros en AFE nos afecta y nos salpica un decreto de esencialidad que fue decretado para ANCAP por el combustible, coartando totalmente nuestra libertad a huelga y estar manifestándonos en contra de cambios que se estaban realizando en la empresa. Consideramos que el gobierno se le está yendo la mano en cuanto a la aplicación de este decreto, que por su naturaleza es represivo, ¿verdad? Y de esa manera se está utilizando hoy en día. Primero te aplico el decreto de esencialidad y luego me siento a negociar o a hacer como que negocio en muchos casos, y consideramos que el gobierno, que dice llamarse de izquierda, debería de tomar otro camino, entrar en el tema del diálogo, de poder hablar con los trabajadores, que somos los que conocemos realmente de las empresas y los que tenemos más interés en que la empresa siga funcionando bien, muchas veces más que el propio gobierno o que propios directores que están de turno. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, considera que a partir de la situación generada con la reiterada aplicación de los decretos de esencialidad, es necesario establecer un ámbito de diálogo y de negociación con el gobierno de cara a lo que va a ocurrir el próximo año 2018, cuando se va a realizar la mayor ronda de consejos de salarios de la historia del país, y además se va a establecer una nueva discusión por rendición de cuentas. Bueno, ya hemos planteado nuestra diferencia con lo que consideramos una utilización excesiva, abusiva, del decreto de esencialidad. Sin embargo, desde la perspectiva de un movimiento obrero maduro, responsable, nosotros no defendemos un derecho infinito a la huelga, un derecho ilimitado, porque consideramos que efectivamente cuando la huelga puede afectar la vida humana, los propios trabajadores, a través de la autorregulación, toman las medidas para que los servicios esenciales a nuestro pueblo no queden afectados. Yo creo que además esta discusión supone la necesidad de una alternativa superadora, porque este es el centro del asunto. En América Latina hay una contraofensiva de la derecha y del imperialismo norteamericano. En Argentina se están desarrollando terribles recortes a los derechos de los trabajadores, y en Brasil la reforma laboral nos retrotrae con las tecnologías del siglo XXI a las relaciones sociales del siglo XIX. Es una reforma esclavizante de los trabajadores. Entonces, la clase obrera organizada debe levantar una perspectiva democrático avanzada. Debe levantar en el corto plazo la necesidad de la aprobación de una serie de leyes que democratizan las relaciones laborales, generan inclusión, como la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad, como la reglamentación del Convenio 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin causa justificada, o como el Fondo de Insolvencia Patronal, que da garantías para que aquellas empresas en quiebra que dejan un tendal de acreedores no estafen a los trabajadores.
Y para el año que viene, nuestra central ha dejado planteado otro método, otra forma de hacer las cosas, la necesidad de impulsar lo esencial, que son justamente cambios profundos, y es ir a un gran ámbito de diálogo y de negociación con el gobierno en donde queden claros los parámetros de la próxima ronda de consejos de salario, donde más de 1.400.000 trabajadores van a estar concurriendo a la democracia del mundo del trabajo en la negociación colectiva por rama de actividad, cuestionada por las patronales en la OIT, pero cuestionada aquí seguramente el año que viene en el ejercicio práctico de la ronda de consejos de salario, y los criterios del Poder Ejecutivo deben verse con tiempo. No nos puede pasar lo que sucedió en el 2015-2016, donde estos fueron cambiados en 3 oportunidades. Y la otra cuestión relevante de conversar con mucho tiempo es la próxima rendición de cuentas, donde hay que gravar efectivamente más a la gran riqueza acumulada del país para atender bien las cuestiones de la salud pública, de la educación pública, del Sistema Nacional de Cuidados, de la vivienda, que permita efectivamente que en el transcurso de este año y del año que viene los trabajadores hagan una síntesis política, organizativa, de conciencia de clase adecuada a mantener un cuadro, digamos, de cambios profundos en la vida de la República. La aplicación del decreto de esencialidad en reiteradas oportunidades, como lo está haciendo el actual gobierno, constituye un ejercicio inconstitucional, ilegítimo y antidemocrático, según destacó en diálogo con Informe Central el abogado del PIT-CNT, Mario Pomata. Ese mecanismo de decretar el servicio esencial es un mecanismo inconstitucional. ¿Por qué? Porque limita y prohíbe el ejercicio del derecho de huelga. Es ilegítimo porque conspira contra la legislación vigente. Es antidemocrático porque nos remite a una etapa en que, si bien se vivía en un periodo de democracia, y no le pongo comillas, en el año 68, era un periodo conservador de represión de las luchas sindicales, de la criminalización de la protesta. Ahora tenemos la más formidable de las herramientas, que es la negociación colectiva. El gobierno las desestima y nos aplica decretos o resoluciones del Ministerio de Trabajo, donde nos dice la huelga se limita, en definitiva la prohíbe, porque convoca a trabajar a todos los trabajadores. Ocurrió en la SENASA, ocurrió en ANCAP y acaba de ocurrir en la oportunidad del último decreto de esencialidad. Por eso, en ACE, por eso es que desde nuestro punto de vista además se le agrega el calificativo de antidemocrática, porque no es ese el periodo que vivimos conservador. Vivimos un periodo de apertura que estamos de acuerdo en llamarle progresista y sin embargo convocamos a normas jurídicas de una etapa anterior. Hasta aquí esta edición especial de Informe Central, dedicada exclusivamente, como les dijimos al comienzo, a analizar lo que está ocurriendo con los decretos de esencialidad de parte del Poder Ejecutivo. Los esperamos en una próxima edición de Informe Central. Muchas gracias.